Gloria al Señor Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos grande y poderosamente. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo sea con cada uno de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a empezar con la enseñanza que tenemos para hoy miércoles 30 de octubre. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte del origen pagano del Halloween. Ya mañana es 31 de octubre. Entonces tenemos que conocer bien qué se mueve en esta fecha. Mañana vamos a ver a fondo todo lo que es la simbología satánica del Halloween. Pero hoy vamos a centrarnos en el origen pagano del Halloween. ¿Ok? Vamos a orar, vamos a colocar este mensaje en la mano de nuestro Dios. Padre eterno, te damos muchas gracias. Te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, te exaltamos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Tú eres el único digno de recibir la gloria, la alabanza, la adoración, Señor. Porque tú eres santo, tú eres poderoso, Rey de reyes y Señor de los señores. Amén. Señor, venimos ante tu presencia y hemos venido a tu bendita casa de oración para escuchar tu palabra, Señor. Para que, como dice tu palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para que tú nos hables en esta hora de la noche a través de las Escrituras, Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que unjas a mis hermanos. Úngelos con espíritu de sabiduría, de conocimiento y discernimiento, Padre. Que sea tu Espíritu Santo fluyendo como río de agua viva en este lugar. Y que sea palabra de Dios y no palabra de hombre la que se hable en esta hora de la noche, Señor. Danos de nuevo, danos comprensión escrituraria y entendimiento por el Espíritu Santo de tu palabra, Señor. Quiero predicar tu palabra y lo haré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, estamos entrando en una fecha que realmente se mueve a nivel mundial y es la celebración del mal llamado Día de los Niños, que no es más ni menos que el día de Satanás, el día del cumpleaños del diablo, lo que se celebra mañana 31 de octubre. Cada año, año tras año, la sociedad se va viendo envuelta en participar de las obras infructuosas de las tinieblas, en disfrazar a los niños, pasarlos por fuego, participar de dulces, de disfraces y de todo lo que hace alusión a la muerte, no a la vida. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y los que aborrecen el consejo de Dios, como dice en Proverbios, capítulo 8, 32, los que aborrecen el consejo de Dios, los que menosprecian la voz de Dios, la palabra de Dios, no aman a Dios, aman la muerte. Amén. Todos los que aborrecen a Dios, todos los que aborrecen la palabra, aman la muerte. Aún la palabra dice en Jeremías capítulo 6, versículo 10, porque es que a muchas personas esta clase de enseñanza no les gusta. Y sabiendo que se les está predicando con la bendita palabra de Dios y aún confirmándolo con la historia misma. Amén. A veces la gente la palabra de Dios se le hace cosa molesta, cosa pesada. Pero ¿cuántos saben que aquí hay un pueblo que ama la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Todavía hay gente, hay un pueblo, un remanente que no ha doblado sus rodillas ante Baal. ¿Cuántos dicen amén? Y no nos metemos ni participamos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien las reprendemos. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías capítulo 6, versículo 10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Amén. Pero nosotros bien sabemos por el Espíritu Santo de Dios que la palabra de Dios es aún medicina para nuestros huesos. Es vida, es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y es por esta palabra que tú y yo estamos hoy delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Porque penetra hasta el fondo del alma, hasta quebrantar las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hablar entonces, hermanos, acerca del origen del Halloween, el origen pagano. Pero antes de entrar en materia, quiero que me acompañen a estos versículos. 2 Timoteo capítulo 2, 19. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Es triste ver en estos tiempos, como dije la semana anterior, precisamente el domingo, ver cómo muchos cristianos participan de esta festividad totalmente pagana. Y déjenme decirle, mis hermanos, que un cristiano o un crispeto o un medias tintas que haga pasar a sus hijos por fuego, que diga que el Halloween no tiene nada de malo y que disfrace a sus niños, no es un cristiano, es un pagano. Es un pagano, no es un cristiano. Un cristiano nacido de nuevo debe saber que por el mismo Espíritu Santo, todo lo que se mueve en esta fiesta pagana del Halloween es todo dado a la muerte. Es un culto dado a la oscuridad, a las tinieblas, a la muerte. No hay nada de vida en esto. Por eso dice en Efesios capítulo 5, 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Cuánto dicen amén? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mis hermanos, para el día de mañana, 31 de octubre, muchos satanistas, ocultistas, illuminatis, masones, brujos, paleros, orichas, orichaocos, santeros, adoradores de Satanás, el diablo, brujas, los que consultan los astros, los adivinos, los hechiceros, los sortílegos, los encantadores, los adivinos, todos se congregan mundialmente en todo el mundo con un solo propósito: adorar a Satanás. Por eso la fecha del 31 de octubre es una fecha alusiva a Satanás y a todos sus seguidores. La Biblia dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Pues el simplemente hecho de disfrazar un niño en el 31 de octubre es participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Y coloqué un ejemplo el día domingo, que por ejemplo nosotros somos colombianos, un ejemplo, y juega la selección Colombia. Nosotros como colombianos, los que les gusta el fútbol, se colocan la camiseta, ¿verdad? ¿Y qué están diciendo con eso? Estoy apoyando a la selección, estoy apoyando todo lo que ocurra, sea a favor o en contra de mi equipo. ¿O no es así? Así que el que se coloque una máscara, un disfraz, el 31 de octubre está participando de las obras infructuosas de las tinieblas. No la reprende, sino que participa, se complace con todo lo que está pasando en esas jóvenes, en estas fechas, con los sacrificios, con las violaciones, con los conjuros, con los rezos y con todo lo que se está orquestando alrededor de esa fecha, que es totalmente la celebración del cumpleaños de Satanás el diablo, y Jehová lo reprenda. Por eso Pablo le dice en la carta de los Efesios: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Para mañana las grandes logias, los grandes satanistas, las grandes élites, iluminatis y masones se congregan con un solo fin. De hecho, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, ya construyeron una tabla Ouija. La palabra Ouija significa sabia, y la han colocado en una plaza,
Y están diciendo que con esta tabla Ouija ellos van a invocar poderes de las tinieblas para que se abra un portal en las tinieblas y desciendan las potestades, los principados y los demonios y huestes de maldad. Eso están haciendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cuerpo de Cristo? Orar en contra de las obras de las tinieblas. Porque la palabra misma dice en Mateo capítulo 18 que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Creo que Mateo 16, verso 18, si no me falla la memoria. Sí, ahí está. Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, lo que acaba de confesar Pedro, de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, es sobre Cristo que está edificada y fundamentada la iglesia del Señor. Y sobre esta roca, que es la confesión que acababa de hacer Pedro, edificaré mi iglesia. El cristiano tiene que ser como una roca, tiene que ser radical, tiene que ser firme, tiene que apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, tiene que reprender las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que es la confesión de Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. El que es nacido de Dios, simplemente Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Y dice una escritura que si el enemigo viene contra nosotros, Jehová nuestro Dios levanta vallado, levanta estandarte, bandera. Y si el enemigo viene por un camino contra nosotros, por 7 caminos huirá delante de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Dios de paz ha aplastado en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Cuántos dicen amén? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuántos dicen amén? He aquí os doy potestad, poder, autoridad. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Tenemos que, mis hermanos, predicar esos temas, hablar de estas verdades bíblicas y de todo lo que se está moviendo en el campo espiritual, porque los satanistas, los Illuminati, los masones y brujos se preparan con 6 semanas de antelación antes de la fecha de la víspera, que es el 31. Porque el día nuevo para los celtas y para obviamente los satanistas empieza el 1 de noviembre. Y la iglesia católica, apostólica, melancólica, diabólica y remala ha cogido la fecha del 1 de noviembre como el día de los santos difuntos o de los muertos. ¿Qué es esto, por Dios? Paganizando una fiesta pagana, donde el año satánico empieza el 1 de noviembre. El 31 en la víspera. Como nosotros celebramos el fin de año, 31 de diciembre, la gente hace una cena, se recoge en familia para recibir el 1 de enero, que sería el nuevo año, ¿verdad? Asimismo, el año satánico empieza el 1 de noviembre. Y el día de la víspera es el 31, donde los brujos en todo el mundo se consagran, se bautizan, hacen votos delante de Satanás, hacen sacrificios humanos de mujeres o de niños. Y bien sabemos por las noticias que en los días próximos a estas fechas, o los días o los meses que están llegando cerca a octubre, y de hecho en octubre mismo se empiezan a perder niños en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se los van a sacrificar a Satanás. En todo el mundo se empiezan a perder niños en los centros comerciales, saliendo del colegio, entrando al colegio, en fin. A veces son raptados, a veces van al mercado negro y los satanistas o brujos compran bebés o compran niños para el 31 de octubre sacrificárselos al diablo. Y aún así la gente sigue pensando en disfrazar. ¿Qué disfraz le voy a comprar a mi niño? No participéis, dice el Señor, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 22, absteneos de toda especie de mal. Absteneos del mal, de la maldad. Amén. Vamos ahora sí, hermanos, a hablar un poco acerca del origen pagano del Halloween. Vamos a su origen, a los celtas.
¿Quiénes eran los celtas? Los celtas eran un pueblo que vivían en lo que hoy conocemos como la Gran Bretaña, parte de Europa, Irlanda, Inglaterra, Escocia y todo el Mediterráneo, Gales y todo el Mediterráneo, el norte de Italia, Alemania, Francia y todos estos lugares. Amén. Ellos vivieron alrededor del año 300 antes de Cristo. Ellos fueron prácticamente los que empezaron con esto del Walpurgis, con todo lo que es el Beltane, el Shamain y todo lo que obedece a estas fiestas paganas o estas celebraciones célticas en honor a sus dioses, a los dioses del inframundo, de la muerte. ¿Ok? Aunque la práctica de ofrecer niños y sacrificarlos a dioses paganos viene desde miles de años. Recordemos que el campo espiritual no respeta edades, no respeta tiempos ni años. Va de generación en generación. Pues a los celtas los visitó. Pero en el antiguo Israel, estudiamos la semana anterior que habían pueblos paganos alrededor, de los cuales Dios advertía al pueblo de Israel que no hiciera alianza con ellos, que no se contaminaran en pos de sus dioses, ni aprendieran sus costumbres, como leímos en Deuteronomio capítulo, creo que es capítulo 18, 9 en adelante, y como lo leímos también en Éxodo 34, 12, acerca de las costumbres paganas, que Dios advertía al pueblo de Israel que no incurriera en ellas, que no participara de estas actividades, porque los harían fornicar en pos de sus dioses. ¿Ya? Exactamente Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, no sea hallado en ti a quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni quien consulte a los muertos, ni adivinador, ni encantador, ni mago, ni quien consulte con el espiritismo, que es consultar muertos, porque esto es abominación para con Jehová tu Dios, y cualquiera que hace estas cosas, Dios lo echa delante de él. Amén. Y te dice al pueblo: perfecto serás delante de mí. Amén. Porque estas naciones a que tú vas a poseer o heredar, escuchan a los amorenos, a los adivinos, a ellos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, hacerlo Jehová tu Dios. Así que Dios habla de un pueblo celoso, apartado de la iniquidad, del pecado. Por eso empezamos leyendo en 2 Timoteo capítulo 2, 19: apártese de iniquidad, de lo abominable, de lo impuro, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y también en Éxodo capítulo 34, 12 nos dice algo al respecto. Éxodo capítulo 34 versículo 12 dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde vas a entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Amén. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto no harás alianza con los moradores de aquellas tierras, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sus sacrificios a sus dioses y te invitarán a comer de sus sacrificios. Y tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No tendrás dioses de fundición. Esto es muchos años antes de Cristo. Y hablaba de ofrecer los hijos a Moloch, pasarlos por fuego, que era algo abominable para Dios. ¿Cuánto dicen amén? De hecho, en Deuteronomio capítulo 4 versículo 19, porque toda esta gente era dada a consultar las estrellas, el sol, la luna, los zodiacos, y a regirse por el sol, la luna y las estrellas. Y Dios condena eso en su palabra. En 2 de Reyes capítulo 23 del 4 al 7, Dios condena la consulta al horóscopo, la consulta a las estrellas y todas estas cosas. Eso es paganismo, es algo abominable para Dios, porque nosotros no somos guiados por el horóscopo,
sino por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice entonces Deuteronomio 4, versículo 15: guardad pues vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego, para que no os corrompáis y os hagáis para vosotros escultura, imagen, figura alguna, efigie de varón o de hembra, sea niño Jesús, sea virgen de Guadalupe, o sea lo que sea, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele en el aire o por el aire, figura de algún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Verso 19, ojo, mucha atención. No sea que alce tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira que Dios condena todas estas prácticas. Pues los celtas eran pueblos paganos, y ellos empezaron a hacer todas estas prácticas abominables delante de la humanidad, de la sociedad, 300 años antes de Cristo. Por otra parte, los celtas, volviendo al tema del origen del Halloween, ellos eran un pueblo que se dedicaban generalmente a la agricultura. Tenían por religión de que creían en muchos dioses, eran politeístas, y eran también muy dados al ocultismo, al agorerismo, a consultar las estrellas, los astros, y muy dados también a creencias de hechicería. ¿Ok? Este pueblo, los celtas, allá en Europa, eran dirigidos por una casta sacerdotal llamada los druidas. Los druidas eran sacerdotes ocultistas, o también llamados chamanes, que tenían dominio sobre los habitantes de estos pueblos. Todo lo que es Inglaterra, Escocia, Gales, norte de Italia, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Irlanda. Ellos tenían dominio sobre todos estos pueblos y tenían a su vez las funciones de jueces, maestros, curanderos, iluminados y adivinos, magos, hechiceros. Ellos relacionaban a los druidas, los celtas, con la casta sacerdotal que habitaba en Galia e Inglaterra. Eran como los iluminados, los sacerdotes, los que tomaban decisiones y hacían juicios entre el pueblo. Los altares de estos sacerdotes se encontraban en el interior de grutas y bosques, y tenían al roble como el árbol más sagrado. Por otra parte, el druismo era una forma de culto basado en el animismo. Es decir, el animismo es un concepto que engloba diversas creencias en las cuales tanto objetos como cualquier elemento del mundo visible, natural, están dotados de movimiento, de vida, alma o conciencia propia. Eso es el druismo. Los altares de los sacerdotes paganos, de los druidas, se encontraban, como dijimos, en el interior de grutas y bosques, y tenían al roble como el árbol más sagrado para ellos. Entre los poderes que se decía que tenían estos hombres, se citaba el poder predecir el estado del tiempo, también el aparecer con forma de animal, predecir el futuro o volverse invisibles. También ellos realizaban sacrificios humanos, preferiblemente niños, uno de los motivos por los cuales los romanos prohibieron este oficio y ritual en el siglo I e incendiaron todos los lugares altos de culto y adoración pagana que los celtas celebraban y realizaban en honor a sus dioses. Hay dos noches, mis hermanos, especiales para la brujería, que eran respetadas por los druidas. Había dos noches importantes para ellos, y también a consideración eran de suma importancia para los celtas, como parte de su cultura y de su tradición. Por ejemplo, el 30 de abril
y el 31 de octubre. 30 de abril, la víspera del 1 de mayo. Y el 31 de octubre, la víspera del 1 de noviembre. ¿Ok? Ambas noches corresponden a celebraciones célticas o celtas. La primera, la del 30 al 31 de octubre, es la noche de Walpurgis, o también llamada Beltaine. Y esta era una fiesta celta del día siguiente. La segunda era el Halloween, ambas fiestas conocidas también como aquelares, en las cuales se reunían brujos y brujas para hacer sacrificios, pócimas y encantamientos. Eso se llama aquelares o aquelares. Por ejemplo, la noche del Walpurgis, en esa fiesta ellos tenían un dios llamado Beltaine, también conocido como Belenus, como Belenos, Belinos, Belinu, Belinus, Belus o Bel. Y Beltaine o Bel era una deidad regional a la que se le rendía culto principalmente en el norte de Italia y en las costas de la Galia mediterránea. Belenos o Belino o Beltaine era el dios de la agricultura. La gran fiesta llamada Beltaine o Beltine estaba asociada con el dios Bel, y su nombre significa luminoso y brillante. De ahí el nombre del ángel caído, del querubín protector, Luz Bel, que significa luminoso o brillante. De ahí también la palabra Illuminati, porque para los Illuminatis o para los masones, Satanás es un ángel de luz para ellos. Para ellos él es un luminoso, su nombre lo dice, Luz Bel o luz bella. ¿Ok? Recordemos que en Isaías 14:12 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Ahí la palabra Bel o luz Bel. Algunos creían que este dios representaba las grandes hogueras de la fiesta Beltaine. Los celtas también adoraban al dios Sol, o también llamado Belenus. Y esto lo hacían el 1 de mayo. Adoraban al dios Sol y también adoraban a otro dios llamado Samhain, el señor de los muertos. Este último también es conocido con el nombre de Samain, y es el mismo ángel de la muerte. Es la misma muerte la que será lanzada al lago de fuego, la muerte segunda. El Hades y la muerte, que son compañeros inseparables. ¿Ok? Entonces Samain es el mismo ángel caído de la muerte. Es el compañero inseparable del Hades e instrumento de Satanás. Entonces, mis hermanos, la noche del Halloween es el 31 de octubre. Beltaine, que significa fuego de Bel, se celebra durante el verano y Samain se celebra en el invierno. En ambos festivales se ofrecían sacrificios humanos. ¿Ok? Todos recordemos el ángel de la muerte, ¿no? Samain, ese es el nombre de él, Samain. Y es la calavera con la hoz en la mano, y así vestida de negro. Belenus es el equivalente celta al caldeo Bel, el griego Apolo, Osiris de Egipto, Baal de los fenicios, que es el mismo dios Sol, o Nimrod o Marduk de los babilonios. La adoración de Bel o Baal o el dios Sol y Astarte fue introducida en Gran Bretaña tal como los druidas, los sacerdotes árboles. En la Biblia se cita como árbol frondoso, que estaban ubicados en los lugares altos, en los collados, donde el pueblo de Israel allí hacía sacrificio para los dioses de los pueblos vecinos, porque ellos se habían ido en pos de esos dioses
de los cuales Dios había advertido que no hicieran alianza con ellos. Israel, en toda la historia del pueblo, cometía profanación, idolatría, pecado, y por eso Dios mandaba juicio sobre Israel, diezmándolos, perdiendo las guerras, en fin, ¿ok? Miremos qué dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 2 al 3. Y recordemos que Deuteronomio significa recordando o recordarás. Dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 2: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses. Mira la orden premiante de Dios. Sobre los montes altos y sobre los collados altos, y debajo de todo árbol frondoso, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, que era un dios de madera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y las raeréis y raeréis su nombre de aquel lugar. ¿Ok? En Segundo de Reyes capítulo 16, 4, apunten la cita, yo la voy a leer. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Segundo de Reyes capítulo 17, 9, 11, apunten la cita, yo la leo. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, o sea, en todo monte, y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos sus lugares altos. Apunta esta parte que es importante: lugares altos, a la manera que las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Por ejemplo, hablemos de lugares altos. Por ejemplo, en Brasil hay un Cristo así como en una parte, como una montaña, y un Cristo ahí, que es un emblema pues nacional para Brasil. Por ejemplo, en Bogotá, el Cerro de Monserrate. Aquí en Cali, Colombia, por ejemplo, está Cristo Rey o las Tres Cruces. Son lugares altos, y eso no lo colocan precisamente para que haya protección. Según las creencias católicas, es para que Dios proteja la ciudad, pero bíblicamente hablando, esto es idolatría. Y lo que hay allí es potestades de demonios. Eso es lo que pasa con la idolatría, ¿ok? Y la gente ignorante que no lee la Biblia, ¿ok? Jeremías capítulo 2:20 dice: porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijisteis: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera, hablando del pueblo de Israel. Más adelante Jeremías 3:13 dice: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste la voz de Jehová tu Dios, dice Jehová. Mis hermanos, volviendo al tema, durante muchos siglos en Alemania se creía que la madrugada del día 1 de mayo las brujas volaban sobre escobas, lo que es la fiesta del Walpurgis, que es la fiesta de las campesinas y sirvientas. Para esa fecha se creía que las brujas volaban sobre escobas el 1 de mayo, pero el día de la víspera sabemos que es el 30 de abril, donde empezaba la celebración céltica, donde todas las campesinas y brujas que practicaban las magias, las pócimas, el encantamiento, se congregaban con sus calderos y todo a conjurar a sus dioses y a hacer pócimas. ¿Ok? Se creía allí en Alemania que durante muchos siglos, más que todo ahí en Alemania, en la madrugada del 1 de mayo las brujas volaban sobre sus escobas. La escoba representa el falo varonil. Y también se creía que ellas podían volar en gatos negros, dando a entender que los gatos eran como una representación del mal, o en cabras negras. Y lo hacían hacia Brooklyn, la montaña más alta de la sierra de Ars,
ahí en el estado alemán de Sajonia-Anhalt. Y esto lo hacían para celebrar ellas orgiásticos rituales con el mismo diablo en persona. Esa es la creencia. Porque se cree que las brujas son las novias o las esposas de Satanás el diablo. Y ellas se reunían en orgiásticas celebraciones o rituales para tener sexo con el diablo en persona. En los tiempos previos a la expansión del cristianismo por toda Europa, la cultura germánica festejaba el inicio del verano en fechas cercanas al 1 de mayo. La llegada de días más largos y menos hostiles era motivo suficiente para ahuyentar el invierno con toda clase de ritos. Porque el invierno, ¿qué traía? Muerte. ¿Muerte de qué? De la vegetación. ¿Ok? Entonces para ellos el festejar noviembre era de vital importancia. Los cristianos nombraron el 1 de mayo como el día de la Santa Walpurgis. Bueno, ya me fui para el lado del tema del Samhain, que lo celebraban era el 31 de octubre, que la fiesta del Samhain es la misma fiesta del Halloween, es la misma. Y esta la hacían el 31 de octubre, porque la fecha especial para los celtas y el nacimiento del nuevo año era el 1 de noviembre, o el Día de los Santos, que eso lo bautizó la Iglesia Católica. Entonces los cristianos nombraron el 1 de mayo como el día de la Santa Walpurgis, patrona de las campesinas y sirvientas, y se le consideraba como protectora del arte de la prestidigitación. El arte de la prestidigitación es el conjunto de trucos y habilidades con los que se hacen juegos con las manos, y se hacen con las mismas manos cosas sorprendentes y extraordinarias, como el arte de hacer aparecer y desaparecer objetos o personas, descubrir cosas ocultas, entre otras. Aunque estas son celebraciones descendientes del mismo pueblo, la noche de Walpurgis no se debe confundir con la noche de las brujas. La noche del Walpurgis es celebrada por las brujas en Alemania del 30 de abril hasta el 1 de mayo. Entonces ya conocimos un poco qué es la celebración de la noche del Walpurgis. Ahora la noche del Samhain, que es lo que nos interesa en el momento, que es prácticamente lo del mismo Halloween, porque estamos hablando del origen pagano de esta diabólica festividad. Entonces la noche del Samhain, en esta celebración los antiguos celtas, pongan cuidado, tenían la costumbre de celebrar el año nuevo el 1 de noviembre y empezaban sus fiestas desde el 31 de octubre en la noche, que es el día de la víspera. El año nuevo para los druidas y aún hoy día para los brujos, satanistas y santeros y adivinos y encantadores es el 1 de noviembre. Y lo empiezan a celebrar desde el 31 de octubre. Como se trataba de pueblos que tenían como referencia la astrología, la fecha resultaba ser de equinoccio de otoño y solsticio de invierno, tiempo ideal para practicar la magia y para comunicarse ellos con los espíritus. Una época sagrada pues la dedicaban a recolectar las cosechas en medio de festivales y sacrificios de animales, y se preparaban para el invierno, el cual lo atribuían al dios que destruía las cosechas y que había que de alguna manera apaciguarlo. A partir de entonces los días iban a ser más cortos y las noches más largas, siendo predominante la oscuridad. Los antiguos pueblos celtas, llegando al final de octubre, solían celebrar una fiesta para conmemorar el tiempo final de la cosecha, bautizada con la palabra gaélica de Samhain, que significa etimológicamente el final del verano o el final de la cosecha. Samhain o Shamain era el dios adorado por estos pueblos y era el dios de la muerte y de las tinieblas. ¿Usted ha visto la calabaza? Bueno, esa es la misma cara de la muerte. ¿Y saben qué significa la calabaza? Que me estoy adelantando un poco. Significa que
en la casa donde la dejaban los druidas y los celtas que practicaban el druismo, al tomar una niña de 12 años, una doncella, porque decían que Samaín había elegido esa casa y la había honrado, pero ellos a cambio de eso tenían que entregar el sacrificio a la doncella del hogar. Y era una niña por lo general de 12 años, 13 años. Entonces, el trueque era que dejaban una calabaza, que eran los ojos, pues, la boca, la nariz, así como todos la conocen, y con carbón encendido, y ese carbón ardía con cebo de muerto. Y dejar la calabaza ahí dentro de esa casa donde Samaí había elegido a la doncella para sacrificarla, eso significaba que allí en esa casa alguien había de morir para Satanás o para Samaí. Ese es el significado de la calabaza. Y tú vas por todo lado y encuentras calabazas en los supermercados, en las casas. Y en Estados Unidos hay gentes, hay fincas donde realmente cultivan las calabazas, porque eso es una tradición muy fuerte en Estados Unidos. Los antiguos celtas utilizaban nabos huecos, encendidos con cebo de muerto igual por dentro. Pero cuando ya llega esta cultura a los Estados Unidos de Norteamérica, cuando emigran muchos ingleses, muchos escoceses y por ahí también muchos gitanos, y empiezan a emigrar a Estados Unidos y otros para Inglaterra, se introduce de una forma muy fuerte la tradición del Halloween, pero ya empezaron a usar calabazas. Ese es el mismo dios de la muerte, Samaín. ¿Ok? Bueno. Así que Samaín era un dios adorado por estos pueblos y era el dios de la muerte y de las tinieblas. Como la época de invierno era de escasez de alimentos y de muerte de la misma naturaleza, esta fiesta se identificaba con la muerte. Esta fiesta también estaba representada por el momento cuando el año en que los antiguos celtas podían tener la oportunidad de almacenar provisiones para el invierno y para también poder en medio de la fiesta sacrificar animales. Esa noche, la noche del Samaín, el velo que separaba el mundo de los vivos y de los muertos desaparecía y todos por igual eran invitados a festejar con sus seres queridos. En otras palabras, el más acá y el más allá, es decir, hombres y espíritus, se centraban y se reunían en una sola fiesta, la fiesta del Samaín, que es la misma Halloween en estos tiempos. Los celtas, ellos creían que la noche del Samaín, que hoy en día es la fiesta del Halloween, los espíritus de los muertos volvían del inframundo a visitar el mundo de los vivos. Esa es la creencia de los celtas. Entonces ellos, ¿qué cogían? Encendían grandes fogatas u hogueras para ahuyentar de esa manera a los malos espíritus. Era una fiesta nocturna de bienvenida al año nuevo, que sería el 1 de noviembre. Un punto interesante, mis hermanos, para tener en cuenta, es que este festival se asociaba con el aire y con todo lo que se movía en el aire, es decir, los espíritus. Y la Biblia habla acerca de esto. En Efesios capítulo 2, del 1 al 2, dice que Cristo os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y aire y cielos, ¿saben qué significa en hebreo? Shamayim. Eso significa, casi parecido a Samaín, pero no es lo mismo, es muy diferente. ¿Ok? En Efesios capítulo 6, versículo 12, la Biblia nos enseña que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Amén. Así que, mis hermanos, hay un mundo espiritual vivo, real, que se mueve en los aires. Y el día 31 de octubre es el día donde Satanás hace y deshace. Esto es tremendo, mis hermanos. Una de las teorías sostiene que los celtas pensaban que los difuntos del último año regresaban y trataban de poseer los cuerpos de los vivos para así ellos poder transitar a otra vida. Eran las creencias que ellos tenían. Las almas de los muertos regresaban a la tierra y cometían atrocidades, arruinando aún las cosechas y ocasionando muchos y cuantiosos daños materiales. Esa noche, quienes habían muerto en el año retornaban y en muchos casos debían ser guiados al otro mundo. A veces ellos utilizaban, los celtas, nabos huecos, y aún se discute todavía si los celtas utilizaban nabos o calabazas. Aunque las calabazas más que todo entraron fue cuando los pueblos celtas entraron a Estados Unidos e a Inglaterra. Ahí es cuando ya entró la tradición de la calabaza y fue reemplazada el nabo por la calabaza, que es un poco más grande. ¿Ok? En estas festividades, en la noche del Samaín, se encendían hogueras al aire libre y todo el pueblo salía y practicaba de esta pagana fiesta, participaba de ella, dejando sus casas oscuras y frías para que los espíritus no las encontraran agradables y para permanecer en ellas. Por eso también se hacían reuniones ruidosas para que no creyeran que iban a encontrar allí, en esa casa, tranquilidad. En esa mágica noche de rituales, la noche del Samaín, se abría la puerta del más allá y los vivos y los muertos tenían la oportunidad de poderse comunicar entre sí. Tras la romanización de los pueblos celtas, con alguna excepción como es el caso de Irlanda, y a pesar de que la religión de ellos, de los druidas, llegó a desaparecer, el primitivo Samhain, o el término Samaín, logró sobrevivir, conservando gran parte de su espíritu y algunos de sus ritos y tradiciones. Los sacerdotes llamados druidas eran los encargados de apaciguar a estos espíritus que destruían las cosechas y perturbaban las casas, y para ellos pedían entonces al pueblo que dejaran comida y dulces fuera de sus casas para que estos espíritus malos no entraran a sus viviendas. Y además encendían también velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y hacia las tierras del verano. La palabra druida en el idioma irlandés antiguo significaba hechicero, y en el idioma galés temprano significaba vidente. Los druidas eran uno de los pueblos y de los grupos religiosos más importantes junto a los nobles, y eran responsables de organizar el culto, los sacrificios, la adivinación u oráculo y los procedimientos judiciales. Y tenían también el poder para excomulgar a los miembros de la comunidad de los festivales religiosos. La noche del Samaín en la actualidad se ha convertido en la noche del Halloween, y un ejemplo de ello es la vieja tradición de dejar comida para los muertos, hoy representada en los niños que, disfrazados, van de casa en casa pidiendo dulces con la frase trick or trick, o truco, o trato, o truco. Al parecer los celtas iban recogiendo alimento por todas las casas, ahí en los pueblos, para las ofrendas a sus dioses. Rituales que supuestamente incluso podían incluir algún que otro sacrificio humano, y para ello preparaban un gran nabo hueco con carbones encendidos con cebo de muerto por dentro, representando así de esta manera al espíritu que ellos creían que les otorgaba el poder. Los druidas se vestían esa noche con cueros y cabezas de animales, disfrazados de fantasmas, de espíritus y de brujas, e iban por todo el pueblo recogiendo las ofrendas para Samaín, y le brindaban
sacrificios, honor y adoración. Si los sacerdotes no quedaban conformes o a gusto con los sacrificios o obsequios, ellos hacían un trick or tract, un truco. Y esto lo hacían a la familia de la casa que ellos visitaban, y si no estaban conformes, le quemaban el terreno, mataban el ganado, los animales, y también se llevaban la niña, la doncella que habitaba en ese hogar, matando también el ganado y poniéndole enfermedades y maldiciones a esa familia. Hoy en día la frase, si no me das, se te crece la nariz, en la cual los niños en su inocencia, mis hermanos, declaran que si no le dan dulces, se le va a crecer la nariz al que no le da. Es allí donde está la maldición. Imagínate, el diablo utiliza en su día, porque es el día del diablo, y así como hay día del niño, así como hay día de la madre, así como hay día del padre, día de la mujer, día de la secretaria, día del amor y la amistad, así como hay el día de San Valentín en Estados Unidos y que se ha extendido a otros países, el día de los ahijados aquí en Colombia, y hasta el colmo, el día del orgullo gay. Es terrible eso. Mis hermanos, Satanás el diablo no podía quedarse sin su día. Entonces el día de Satanás el diablo es el 31 de octubre. Así de sencillo. Él no podía quedarse atrás sin su día. Tenía que tener su día, y su día es el 31, la víspera del día de los muertos y difuntos. Por eso alrededor del Halloween no hay vida, hay muerte. Tú ves zombies, ves esqueletos, ves momias, ves todo lo que es alusivo a la muerte, no a la vida. Tremendo, ¿no? Así que, mis hermanos, este es el origen de la frase trick or treat o tricky trick. Al haber recogido y reunido todas las ofrendas, los sacerdotes druidas hacían grandes fogatas, ofreciendo en ellas sacrificios humanos o de animales para adorar a su dios Samaín. Así pues, hombres, mujeres, niños y ancianos eran llevados a la fuerza y encerrados en grandes cajones con paja dentro. Allí los sacerdotes druidas le prendían fuego ahí en las fogatas, y luego de estos sacrificios ellos mismos participaban de una comida en acción de gracias junto a las cenizas de los difuntos en honor a sus dioses. El equivalente actual de esta tradición pagana de dejar comida para los muertos es hoy día representada en los niños que disfrazados toman el papel de espíritus y brujos malignos y que van de casa en casa como los testigos contra Jehová, pero no van mintiendo, sino pidiendo dulces. Van de casa en casa con su célebre frase tricky or treat o tricky tricky, trato o truco, como un trato. Si tú me das dulces, yo te doy la bendición, pero si no me das, te echo la maldición. Esto, mis hermanos, constituye un conjuro amenazante. ¿Y sale por qué? Por la boca de los inocentes niños. Por eso, si estás en tu casa y llegan los niños inocentes, porque los padres son ignorantes y no conocen estas cosas, y por ignorancia los hacen pasar por fuego, y llegan los niños en su inocencia pidiendo esos anhelados dulces y diciendo triqui, triqui, Halloween, tocan las casas, timbran y todo, tú bendígalos, ora por ellos, bendícelos y rompe todo conjuro amenazante que salga por sus labios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Esos niños hay que bendecirlos, si es posible imponle manos, así estén disfrazados, no que porque está disfrazado de diablo, no, son niños, ora por ellos, bendícelos, amén. Así que, mis hermanos, son víctimas del engaño. Por eso dice: mi pueblo fue destruido, en Oseas 4:6, porque le faltó el conocimiento. Y dice al pueblo de Israel: por cuanto desechaste el conocimiento de Jehová tu Dios y despreciaste la ley de Jehová tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Ok? Así pues, mis hermanos,
esta tradición de los druidas sería recogida y se extendería por todos los pueblos de la Europa medieval. En especial todos aquellos pueblos de origen céltico, quienes tradicionalmente ahuecaban nabos y en su interior ponían carbón ardiente con cebo de muerto para iluminar el camino de regreso del mundo de los vivos a sus familiares difuntos más queridos, dándoles así la bienvenida a la vez que se protegían de los malos espíritus. Esa era la tradición de los celtas. Con el auge de la nueva religión, que es el cristianismo romano, dentro del sacerdocio católico, apostólico y melancólico, el sacrosanto católico romano, la fiesta pagana del Halloween o del Samhain se cristianizó. Con el tiempo pasó a ser parte de una celebración y conocida como el Día de Todos los Santos, que se celebraría el 1 de noviembre. La traducción en inglés es All Hallows Eve. Me perdonan el inglés. De ahí la expresión actual Halloween. El catolicismo, desde sus orígenes con Constantino en el año 313, y cuando se legitimiza, casi que no la digo, como la religión oficial del Estado o del Imperio Romano, en el año 325 con Constantino, desde allí el catolicismo romano, mis hermanos, nunca ha condenado el paganismo. Antes lo ha adoptado, le han cambiado quizá los nombres, pero las fechas se siguen celebrando. Todo lo que es el solsticio, todo lo que es el Samhain y todas las fiestas paganas, la Pomona, ¿ya?, la Parentalia y tantas fiestas paganas que eran fiestas alusivas a dioses paganos. ¿Qué hizo el cristianismo católico? Las cristianizó. El catolicismo nunca ha condenado ni la idolatría, porque toda la idolatría de Roma y de la Grecia antigua, y aún la idolatría y el paganismo de Babilonia, en los tiempos de Constantino, ¿qué hizo? Todo lo cristianizó. Tremendo, ¿no? Así que el catolicismo, desde sus orígenes con Constantino, nunca condenó ni ha condenado el paganismo, más bien lo ha cristianizado y ha aceptado dentro de la sociedad, y solamente le ha cambiado los nombres. A pesar de ello, los irlandeses, entre otros pueblos de origen celta, siguieron celebrando la tradición festiva a la noche del Samhain el 31 de octubre desde el año 100 después de Cristo, aunque esto se viene celebrando 300 años de una forma pagana, 300 años antes de Cristo. ¿Ok? Así que la noche del Samhain se convierte en la noche del Halloween. Esto es a mediados del siglo XVIII, cuando los emigrantes irlandeses empiezan a llegar a Norteamérica, como dijimos al principio. Y con ello llega la cultura de los países celtas, llega su folclore, sus tradiciones, sus ritos, y también llega la noche del Samhain. Por eso la fiesta del Halloween, la celebración pagana del Día de los Niños o el Día del Halloween, entró con gran fuerza por los Estados Unidos de Norteamérica. Y es por el cine Hollywood, las películas de terror y todo esto que entró a nuestros países y ha cogido gran auge y gran poder hasta ahora. Aunque en estos tiempos ha tratado de bajar un poco, ¿verdad? Yo he podido notar que antes se veían más niños en la calle pidiendo dulces, más niños disfrazados, pero de una u otra forma, como hay pueblo de Dios y como el pueblo de Dios predica, y gracias a los medios, bendito sea el nombre de Cristo, porque tenemos la tecnología, tenemos el celular, tenemos transmisiones en vivo, tenemos todo lo que es el Facebook, el YouTube. Mucha gente se ha dado cuenta que detrás de esta fiesta no hay nada bueno. Hay un origen totalmente diabólico y satánico. Aunque muchas de esas tradiciones, folclores y ritos se metieron a Estados Unidos y otras partes de Inglaterra, donde cogió gran fuerza,
Es así como pasó a ser la noche de los niños. Mira que se le cambió el nombre. Halloween, o también le llaman el Día de los Niños. ¿Por qué? Porque los inocentes niños están involucrados en una fiesta que no tiene nada que ver con ellos. ¿Ok? Esto se logra introducir en América con algunos cambios, en los cuales los europeos ya comienzan a utilizar calabazas en lugar de nabos. Unas calabazas mucho más grandes y fáciles de ahuecar en lugar de los nabos que antiguamente usaban. En un primer momento la fiesta sufre una fuerte represión por parte de las autoridades de Nueva Inglaterra, de arraigada tradición luterana, y también en Alemania. Pero a finales del siglo XIX, los Estados Unidos reciben una nueva oleada de inmigrantes de origen céltico, allí en los Estados Unidos. La fiesta irlandesa se mezcla con otras creencias y en la secuela colonial el Halloween incluye entre sus tradiciones la conocida leyenda de Jack O'Lantern, que se conoce actualmente como Jack O'Lantern. Esta leyenda tiene su origen en un irlandés taciturno y pendenciero llamado Jack, quien una noche del 31 de octubre, cuenta la tradición, se tropezó con el mismo diablo en persona. Desde entonces comenzó a extenderse la leyenda negra de Jack O'Lantern, el tenebroso caudillo de Jack. Además de esta leyenda de la noche del Halloween, es tradición el contar historias de fantasmas y la realización de travesuras, bromas o bailes tradicionales. La gente comienza a confeccionar disfraces, máscaras y trajes para el Halloween. Y esto se empezó a extender en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y por todo el mundo. Es una tradición mundial. Ahora sí, para ir terminando, ¿qué significa el Halloween? ¿Cuál es el verdadero significado? Vamos a estudiar un poco ya para ir terminando. ¿Qué significa la palabra Halloween? La palabra Halloween se define tradicionalmente como una forma acortada de la lengua escocesa de la expresión inglesa All Hallows Eve, usada por primera vez en el siglo XVI bajo la forma Halloween, que se encuentra atestiguada desde el año 1745. All Hallows Eve, o también All Hallows Eve, era el antiguo nombre en inglés de la víspera de Todos los Santos o víspera del día siguiente. Esto es la víspera de la fiesta católica 1 de noviembre, en la cual ellos celebran la fiesta de los santos difuntos. Actualmente se conoce así, como la fiesta de los santos difuntos. Es decir, el 31 de octubre, Hallow, es una forma inglés ya en desuso para referirse a los santos y proviene a su vez del anglosajón aliga o alga, que significa santo, santificar o consagrar. A su vez, la palabra even o eve, también en desuso, designa la parte final del día, esto es, el día de la víspera del día siguiente, es decir, el 1 de noviembre. Es además el nombre en inglés que reciben las vigilias de las fiestas litúrgicas del catolicismo. Esa tradición sería recogida y extendida por los pueblos de Europa medieval, en especial los de origen céltico. Con el auge de la nueva religión, el catolicismo romano, la fiesta pagana del Halloween se cristianizó después como el Día de Todos los Santos. La traducción en inglés es All Hallows Eve, de ahí la expresión actual Halloween. Ese día ha llegado a ser reconocido de forma ritual por cientos de adoradores de Satanás y grupos ocultistas en muchos lugares del mundo. El día de Satanás es el 31 de octubre indiscutiblemente. Ese es el día de Satanás. El día de la celebración de los brujos, paleros, hechiceros y satanistas, también conocida como la fiesta o el día del cumpleaños del diablo. Así como dijimos, hay día del padre, día de la
madre, día del niño, de la secretaria, día de la mujer, día del San Valentín, día hasta de todo, hasta del orgullo gay, porque hasta esos gays ya sacaron su día, y es del orgullo, imagínate, terrible. El mismo diablo dijo: yo no me puedo quedar sin mi fiesta, y ahí sacó el día de Satanás. Así que el Halloween es el día de Satanás, el diablo, y de todos sus adoradores y de sus seguidores. ¿Desde cuándo la iglesia tradicional aceptó esta celebración pagana? Bajo el control del Imperio Romano, los sacrificios humanos dejaron de usarse en favor de la quema de efigies alrededor del siglo I de nuestra era. Y el 31 de octubre se mezcló con otras fiestas y costumbres de aquellos, como fue la fiesta de Pomona del mismo día, la diosa de los frutos y de los árboles, cuyo símbolo es una manzana. Por eso, con el tiempo, en Halloween se pedían manzanas y se jugaba a recoger manzanas, a recolectar esos frutos y a cogerlos con la boca en barriles con agua, o en la fiesta también de Feralia, que es otra fiesta, la cual, aunque es el 21 de febrero, contiene elementos afines por conmemorar a los espíritus o manes según la mitología romana. Feralia era la parte pública de las festividades a los manes, es decir, los espíritus de la mitología romana. Por otra parte, hay otra fiesta que se llama Parentalia, que, como su nombre lo dice, involucra a los parientes, y esta se celebra o se celebraba el 13 de febrero y era parte privada de la celebración y se orientaba a los parientes. Todo esto hacía parte de la tradición católica. Entre el 13 y el 21 de febrero, de hecho, se seguía toda una serie de ritos y hábitos en honor de los muertos. Por ejemplo, una de las costumbres en Feralia era llevar alimentos a las tumbas de los seres queridos. Alrededor del siglo XIX, la Iglesia Católica estableció la fiesta de Todos los Santos el 1 de noviembre. O sea, está ya establecida por el catolicismo romano. O sea que es normal que los católicos el 1 de noviembre estén yendo a los cementerios. Y es una fecha que sigue a la víspera, que es el 31 de octubre. O sea, culto a la muerte. Jesús, que dijo: dejad que los muertos entierren a sus muertos, y ve tú y anuncia el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí sí le llevan rosas. En vida nunca le llevaron rosas. En antiguos tiempos, no sé si ahorita lo practiquen, llevaban alimentos a sus fieles y amados difuntos. ¿Ok? Así que alrededor del siglo XIX, la fiesta católica, o la Iglesia Católica, establece la fiesta de Todos los Santos el 1 de noviembre y la de todas las almas el día siguiente, es decir, día de todos los difuntos, conforme a una regla papal totalmente lógica de no ordenar simplemente a la desaparición de las costumbres paganas, lo cual causaba enorme resistencia en el pueblo, sino que más bien optan por reemplazarlas con prácticas más cristianas, como siempre lo han hecho, con el fin de hacerlas desaparecer con el tiempo. Mentiras del diablo, hasta ahora persisten. La estrategia tuvo éxito completo en otras festividades, pero en Halloween no se logró todo lo que se perseguía. Tal vez porque Halloween era un festival, mientras que Todos los Santos era una conmemoración más pasiva. Así que las dos cosas se mezclaron. Por ejemplo, se pretendía que la gente se disfrazara de santos y ángeles, pero algunos no dejaron de disfrazarse de otras cosas, como ocurre hoy en día. Sin embargo, la fiesta del Halloween que hoy conocemos no comenzó a celebrarse masivamente sino hasta el año 1921, que fue el primer año en que se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota, Estados Unidos, siguiendo más tarde a otros estados hasta adquirir una progresiva popularidad. La internacionalización del Halloween se produjo a finales de los años 70 y principios de los años 80 gracias al cine, gracias a Hollywood y a las series de televisión. El hecho de que esta fiesta haya llegado hasta nuestros días es en cierta medida gracias al enorme despliegue comercial y a la publicidad engendrada en el cine estadounidense. ¿Ok? Así que, mis hermanos, esto por los Estados Unidos
se metió en todo lado. Y en Estados Unidos, en estos tiempos, como dijimos la semana anterior, es impresionante. La gente que está allá, o la gente que ha podido viajar, ha podido presenciar que las casas, los antejardines los adornan, como cuando adornan la Navidad, pero el Halloween es algo que se mueve muy fuerte en los Estados Unidos. Tienen esqueletos, brujas del tamaño de una persona con calderos, fantasmas, tienen al mismo diablo en persona ahí, casi en persona hay una estatua o un muñeco alusivo al diablo, duendes, gnomos, telarañas, esqueletos, en fin, todo lo que hace alusión a la muerte. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí por lo pronto. Mañana vamos a terminar con esta enseñanza. Mañana vamos a estar hablando, si Dios lo permite, del simbolismo satánico del Halloween. Mañana será el tema. Vamos a utilizar algunas diapositivas y vamos a tocar, si nos alcanza el tiempo, de algo acerca del nivel de poderío del Halloween. Vamos a tocar así muy superficialmente al final, más que todo dar fechas de lo que hacen los satanistas durante todo el año para prepararse para este gran día, que es el 31 de octubre de cada año. ¿Ok? La iglesia satánica es muy activa y a mí me parece a veces ver y lamentar que muchos cristianos, y que realmente en la iglesia de Cristo tenemos el poder, a veces nos cuesta ayunar. Los satanistas ayunan más de 40 días previos al 31 de octubre, para consagrarse a Satanás y a sus demonios. Y a los cristianos les cuesta a veces ayunar un día, 2 días. Cuando le ayunamos y honramos y adoramos a un Dios vivo y verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nos cuesta a veces. Pero mira que los satanistas son más fieles y están siguiendo un Dios muerto. Entonces, mis hermanos, ¿por qué no hacerlo nosotros? Y más en estos tiempos, entremos en oración, en consagración. Y más aún, la noticia que comenté ahora, la escuché ayer precisamente, de que en el estado de Massachusetts están con la tabla Ouija más grande que han podido construir. Y es una puerta a lo paranormal. Ellos pretenden con esta tabla Ouija invocar demonios, hacer invocación de potestades, de demonios, para que desciendan a la tierra a hacer maldades. Entonces, mis hermanos, es ahí donde tenemos que estar, la iglesia de Cristo presente, activas. Ayunemos, entremos en oración el día de mañana. Ojalá que importante podamos hacer cadenas de oración y poder, en el nombre de Jesús, con la palabra de Dios, contrarrestar la influencia satánica sobre nuestras ciudades, sobre nuestros hijos, nuestra nación y nuestros hogares, aún sobre los ministerios de las iglesias de sana doctrina, que son muy atacados por los brujos y santeros en estos tiempos. Así que unámonos en cadena, en oración, y vamos a estar clamando, haciendo guerra espiritual, porque las puertas del infierno, dice la Escritura, no pueden prevalecer ni prevalecerán contra la iglesia. Vamos a orar. Padre eterno, te damos muchas gracias. Gracias porque aún los libros de historia confirman, Señor, y tu palabra misma confirma de que todo esto que se celebra el 31 de octubre no es más que una fiesta pagana, donde alrededor de ella se mueve la muerte, se mueve lo espiritual, lo paranormal, los demonios, los espíritus, la gente que hace mal, Señor. Pero Padre, tú nos has llamado con poder y autoridad para pararnos, Señor, en la brecha, Señor, como pueblo de Dios, como columna y baluarte de la verdad, Señor, para ir en contra de Satanás y sus demonios, en contra de cualquier influencia satánica sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestra nación, Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor. Aún tu palabra dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, tu palabra dice, Señor, entonces yo oiré desde los cielos sus oraciones, sanaré la tierra y perdonaré sus pecados. Tu palabra dice que ahora están abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración que se hace en este lugar, porque tú has elegido y santificado esta casa para que esté tu nombre allí para siempre, y tus ojos y tus oídos estarán allí para siempre, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Danos poder, danos autoridad en el nombre de Jesús para resistir toda fuerza del maligno, Señor, porque las armas, dice la palabra de Dios,
que no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor. Vístenos de armas de luz, vístenos de la coraza de la justicia, del calzado del apresto del evangelio de la paz, del cinturón de la verdad, del yelmo de la salvación, Señor. Y permite que podamos ir en contra, Señor, de todo mal, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te pido que bendigas a tu pueblo en el nombre de Jesús, y atamos, Padre Santo, toda influencia satánica que quiera venir sobre la iglesia de Cristo en estos tiempos. Atamos y reprendemos toda fuerza, todo conjuro, toda maldición, todo rezo, toda pócima, todo maleficio, todo lo que estén levantando en contra de tu iglesia, Señor. Las puertas del infierno, escrito está, no prevalecerán contra la iglesia. Señor Padre, muchas gracias por la sangre de Cristo que nos cubre, por la sangre de Cristo que nos protege, Señor, y porque el que es nacido de Dios, tu palabra dice que Dios lo guarda y el maligno no lo toca. He aquí tu palabra dice: os doy potestad, poder, autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén.